El cartel anunciador nos lleva a las imágenes de la fiesta en honor de nuestro patrón San Jorge, que ese año se celebraron en mayo. La Diana abre la trilogía y los andaluces, los populares contrabandistas, con el airoso vuelo de la navaja, pasean su elegancia con el señorío que siempre les ha caracterizado. Las imágenes de los Guzmanes preceden a los cruzados en su primer año en la fiesta. La fila del capitán, la llana, finaliza su diana, teniendo al frente al sargento moro Ismael Antolí Moltó. La diana es el preludio a la entrada de cristianos que abre su capitán Camilo Amat Gisbert por la fila Guzmanes. La escuadra especial resulta impactante con las enormes y espectaculares hachas que llevan por arma. Acompañan los palanquines, generalmente con niños, y entre ellos el trovador que canta a su dama. El bélico acompañamiento con bombardas escolta en el resto del boato una magnífica carroza que representa el castillo. Las entrañables imágenes de los andaluces llevando las niñas con el traje andaluz han sido, son y serán por siempre una imagen identificativa de la entrada de cristianos. La escuadra especial de los vascos, bélica y guerrera, baja con recia marcialidad por la calle San Nicolás, en su año de alférez, que fue representado por Emilio Ortolá Jordá. Entre el boato
se representa la devolución de las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, que en su día el caudillo Almanzor hiciera llevar a hombros de cristianos hasta Córdoba, y que después de la conquista de esta ciudad por Fernando III el Santo Rey de Castilla, fueron devueltas a hombros de musulmanes prisioneros, vigilados y escoltados por cristianos. Por la tarde, la suntuosidad de la entrada mora se abre con la presencia del capitán Daniel Fernández Olcina de la Fila Llana. Le sigue el boato con sus tesoros y sus huríes entrando en la plaza. El importante acompañamiento musical, junto con la jaima que representa la residencia del caudillo árabe, realza la presencia del capitán. La escuadra, muy del gusto de la época, en lo que se podría definir como una auténtica escuadra de negros, avanza llevando al hombro como arma un enorme colmillo. Los niños forman parte muy importante y esencial del boato que acompaña a la capitanía mora. La escuadra oficial hace su aparición, mientras evoluciona el cabo batidor con un diseño completamente distinto al de la fila.
El cop, con los niños como es tradicional, cierra la entrada de la llana sobre una carroza tirada por mulos. Siguen a su capitán el resto de las filaes moras, mientras en los balcones las jóvenes marcan el cadencioso y sensual ritmo de la marcha mora en la tarde primaveral. Verdes y cordoneros bajan su escuadra bajo los balcones llenos de un público numeroso y expectante en esa esencia alcoyana que es la calle San Nicolás. La escuadra del alférez, que ese año correspondió a la filá judíos, y que fue representado por Ismael Pedro Esteve Falla, baja San Nicolás, con alguna dificultad y algún que otro contratiempo que entorpecen lo que debería ser una correcta entrada. El boato se llena de los clásicos palanquines con los tesoros y los niños, siempre a hombros de esclavos. Los heraldos anuncian la procesión de la reliquia, en la que los cargos exponen a la admiración del público el ornato de sus trajes. El capitán musulmán, con su escolta de festeros de la llana, seguido por el alférez, encabeza los cargos musulmanes. Los guzmanes y los vascos
rodean también a su capitán y alférez cargos cristianos de 1946. Acompaña la procesión la representación de los gremios de los distintos oficios de nuestra ciudad, llevando en ostentación a sus santos patronos en una imagen ya casi perdida en la actualidad, en que varios de los gremios han desaparecido. El clero de la ciudad y la junta directiva de la Asociación de San Jorge escoltan al niño Sant Jordiet, personaje central de nuestra fiesta y que ese año encarnara nuevamente Jorge Matarredona García. Las autoridades de la ciudad cierran esta procesión en que se muestra al pueblo de Alcoy, portada por los soldados del regimiento Vizcaya, la reliquia de nuestro patrón San Jorge, compuesta por 2 falanges de un dedo y que la Catedral Metropolitana de Valencia regaló a nuestra ciudad en el año 1832. Más solemne es, si cabe, la procesión general. El capitán y el sargento Moro, acompañados por la fila llana, abren la representación de los cargos en esta procesión. Le sigue el alférez, junto con el embajador Moro, completando los cargos del bando musulmán. El capitán cristiano, acompañado por el sargento cristiano José Pastor Picurelli Pastoret, encabeza a los guzmanes que cierran su presencia en la procesión con un imponente cop. Siempre curiosa, emotiva y enternecedora, la presencia infantil en la fiesta y en la devoción a San Jorge. El alférez de la fila vascos y el embajador cristiano preceden a la banda a caballo y a una espectacular carroza novedosa en la procesión.
Los devotos con cera, que actualmente van al principio de la procesión, precedían en aquellos años a la imagen ecuestre de San Jorge. La imagen, sobre carroza arrastrada por bueyes, concita el fervor y devoción de los alcoyanos en su recorrido para regresar a su templo. La curiosa imagen de un penitente precede al clero de la ciudad, al que sigue la bandera de la Asociación de San Jorge y su junta directiva, presidida en aquel año por Carlos Gosálvez Barceló, acompañando nuevamente al niño Sant Jordiet. Cierra la procesión la corporación municipal, así como las autoridades militares. Una imagen entrañable y que ya solo queda en el recuerdo es la de la Compañía de Honores con los soldados del Regimiento Vizcaya, con sede en el ya desaparecido cuartel de nuestra ciudad. Se cierra la trilogía con el Día del Alardo. El embajador musulmán exige la rendición del castillo, centenario diseño del insigne artista Fernando Cabrera, y que aún tiene a sus espaldas el vacío de la iglesia de Santa María y de su campanario. En Alcoy no hay cabida, no hay entrada. Si con armas pretendéis desalojarnos, qué infaustas desgracias se os esperen. La embajada cristiana fue aplazada al día siguiente, ya que la torrencial lluvia impidió su normal realización. Así, resulta sorprendente ver la embajada cristiana por la mañana. En las cuevas o montañas, que viva en paz algún tiempo, si es que la vida le agrada. Mas si acaso, aborrecido, la muerte gustoso abraza. La vehemencia con que se enfrentan ambos bandos llevará a una nueva batalla, en que los cristianos recuperarán la villa de Alcoy, simbolizada por el castillo, con la intercesora intervención del invicto guerrero patrón primario de Alcoy, el insigne mártir San Jorge.